Amigos oyentes, continuamos informando. Nos conectamos a través de la vía telefónica con el doctor Edwin Miño, quien es presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Valencia. Buenas tardes a todos los oyentes de Cuenca y de la SUAY, ¿no? Para mí es un placer poder comunicarme con ustedes en este día especial, que es el día de conmemorar el Día de la Mujer, que no es una festividad, sino es una conmemoración, ¿no? Porque tenemos que tomar conciencia alrededor de todos los temas que están generando, de derechos laborales, de violencia en definitiva. Un placer para mí saludarle, señor Valencia. Muchísimas gracias, doctor, y desde luego también nos unimos, como lo hemos dicho desde el inicio de esta transmisión de noticias, a esta conmemoración a un día como es el 8 de marzo a favor de las mujeres. Doctor, usted como presidente del CONGOPE nos sabrá indicar y nos ayudará con información precisa con la finalidad de que nuestros amigos oyentes se enriquezcan en la información necesaria para manejar en los diferentes debates y conversaciones. ¿Cuáles son las competencias de los gobiernos provinciales? A ver, las competencias fundamentales están detalladas tanto constitucionalmente como en el COTA, pero tenemos que diferenciar dos grupos. Las primeras competencias, o sea, la que se refiere a los temas de vialidad, del fomento agropecuario, del fomento productivo, ¿no? La de cooperación internacional, ¿no? Usted tiene fundamentalmente en las tres primeras que le enunciaba, usted tiene un proceso de actividad exclusiva, pero que la hacen otros niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, la vialidad, dice, es una competencia de los gobiernos provinciales, pero luego se reduce y dice es la vialidad de carácter provincial. Es decir, ya no es toda, hay que sacar toda la vialidad urbana, ¿no? Luego dice que hay que hacer, que es la vialidad, se decía en la ley anterior que era la vialidad no de las juntas, no de las cabeceras parroquiales, ¿no? Sino que esas eran parte de los municipios. Ya se ha regulado eso y usted ya puede contratar desde las prefecturas la parte urbana de las parroquias. ¿Por qué? Le cuento un ejemplo. En la parroquia de Guayabamba y la parroquia de Puéllaro y la parroquia de San José de Minas está Puéllaro y Perucho. Usted pavimentaba la vía, ¿no? Y resultaba ser que esas partes de Puéllaro y Perucho no podía pavimentarse. Entonces se deterioraba. Hoy día ya la ley de vialidad nos permite ese proceso. Sin embargo, hay que aclarar muchísimo más las competencias tanto del EMETOP, ¿no? en las propuestas de vialidad. La otra competencia operativa fuerte es la de riego, pero se nos ha planteado que el riego, el nuestro, es en los canales de riego que tienen el carácter provincial, no los multipropósitos. Sin embargo, ayer discutíamos con la presidenta del Consejo Nacional de Competencias, ¿no? Porque es importante que los canales que salen de los multipropósitos, que tienen que cumplir una función de prevención en los desastres que más o menos está pasando en las provincias de la costa, ¿no? Deberían ser administrados por los gobiernos provinciales, porque esa agua que sale genera riqueza. Entonces, fundamentalmente, esas competencias, así se llaman exclusivas, tienen que trasladarse y compartirse con otros niveles del gobierno. Y ahí vienen unas competencias que son de colegislación y de cooperatividad, como por ejemplo lo que es construcción de vivienda social, lo que es género, lo que es erradicación del trabajo infantil, ¿no? Todos los que tienen que ver con política social. Eso es un poco lo que tienen que hacer los gobiernos provinciales. Conocemos que tiempo atrás la CONGOPE con diferentes gobiernos provinciales o GATS provinciales realizaron un inventario vial. ¿Usted tiene y sabe cuál es el inventario que le corresponde a la provincia de la SUAY? A ver, justo lo tengo a la mano porque es difícil acordarse de las vías. A ver, a la SUAY bajo administración provincial 5.055.19 kilómetros. ¿Sí? Todas estas vías que le digo que conectan la ruralidad, las partes de acceso urbanas, ¿no? Y las zonas urbanas de las parroquias están en 5.000 kilómetros. Tenemos detallado que el pavimento rígido están 8.64 kilómetros, en pavimento flexible 443 kilómetros, ¿no? De doble tratamiento
7 kilómetros. En lastre están 3.919 kilómetros. Fíjese usted, y en suelo natural están 671. En empedrado, 5.31 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que entre lastre y suelo natural usted tiene 4.500 kilómetros, es decir, el 90%, que tienen que mejorar, ¿no? Que tienen que mejorar totalmente. Lo que hay que hacer es dar doble tratamiento, en algunos casos, a pavimento flexible, en otros casos, o a pavimento rígido, ¿no? Que es el hormigón. Pero el 90% están entre lastre y suelo natural. ¿Pudiera usted, doctor Miño, precisar y darnos información respecto del ranking, las 3 provincias con mayor número de kilómetros en competencia vial? Ya, usted le tiene, ¿no? Azuay con 5.000, ¿no? Aquí tiene usted una excepción que es brutal, ¿no? Que es Manabí. Manabí está con 10.781. De ahí usted tiene que Azuay centros más grandes, porque Santa Elena está con 4.688, ¿no? Guayas con 6.419, pero consideremos que Guayas tiene muchísimas concesionadas, ¿no? Pichinche está con 4.688, ¿no? Cañar con 3.097, pero Azuay con 5.505, digamos que hay, ¿no? Que estaría en competencia, la que más le gana sería Guayas, pero como le indico, Guayas tiene bastantes concesionadas, y Manabí es una situación muy especial, porque la mayoría de obra de las 10.781 kilómetros lo cumple la prefectura, pero también el EMETOB hace una inversión súper fuerte ahí. Es decir, que pudiéramos ubicar a la Azuay quizás con el número de kilómetros en competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, es decir, como el número 1. Claro, si usted le saca Guayas y Manabí, que son excepcionales, ¿no? Es la provincia que más kilómetros tiene a nivel rural, a nivel de vías provinciales, no nos cerremos de nivel rural, ¿no? Pero de vías provinciales. Así es. Y el Estado, como le indicaba, el 90% están entre lastre y zona natural. Referente al presupuesto en competencias, ¿cómo va esa relación? Es decir, lo que se les asigna como presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿les es suficiente para cumplir con las diferentes competencias que por ley han recibido los gobiernos provinciales? No, definitivamente no. O sea, para nadie es competencia. Voy a dar un dato que me gusta manejarlo a nivel nacional. A nivel nacional estamos con 72.232 kilómetros. Todas las provincias, ¿no? Ya. ¿Qué significaría esos 72.000 kilómetros? Significaría que para mejorarlas al nivel inmediato superior, o sea, lo que le decía, ¿no? Que de este lastre, de este suelo natural pase, por ejemplo, al doble tratamiento o a pavimento flexible, ¿no? Solo se necesitarían 11.341 millones. ¿Sí? Entonces son 11.341 millones que ningún gobierno nos va a dar esa plata así, ¿no? Entonces, la idea es de que, por ejemplo, el Azuay tendría que estar aproximadamente con más de 320 millones de dólares necesitarían de presupuesto, ¿no? Para el mejoramiento y mantenimiento de este nivel de vida. Y no, o sea, el presupuesto total de la prefectura de la Azuay para hacer riego, fomento productivo, fomento agropecuario, ¿no? Es el 10 que necesitaría para Yalina. Por eso les planteamos desde Congope que es necesario una política pública estatal para la superación de este problema. O sea, el Estado, el gobierno central, mejor dicho, ¿no? Tiene las carreteras principales, ¿no? Inclusive la autopista Viglián-Cuenca, ¿no? Tiene una administración ahí. Si usted a eso le pone un modelo de gestión que puede ser con peaje, puede ser con el pago de una tasa, ¿no? Puede sacar peaje, puede sacar recursos para el resto de la realidad que está dañada. Le cuento usted un ejemplo de Pichincha, ¿no? Pichincha tiene en 12 kilómetros el manejo de la vía de la autopista General Rumiñahui, que conecta a las parroquias rurales del Cantón Quito, con Ocoto, Maguaña, con el Cantón Sangolquí, con el Cantón Quito. Tiene un peaje de 39 centavos. La obligación de ese peaje es que toda esa inversión del peaje se invierte en esa vía y en las vías del sector conexo. Imagínense usted,
que con esos 39 centavos que se paga de peaje, ¿no?, por pasada, se ha podido ignorar ese ingreso, y la CAF le ha dado al Consejo Provincial de Pichincha más de 44 millones de dólares, y se ha hecho un sistema total que los que conocen Sangolquí, sobre todo, que van a comer el hornado en Sangolquí, ¿no?, saben que era un embotellamiento total en la zona llamada el Triángulo. Hoy, con una inversión de 44 millones del gobierno provincial, ¿no?, se ha podido generar 2 vías alternas y con sistemas de distribución de tráfico, superior, inferior, perforaciones, que ya se ha evitado esa congestión. Pero eso es porque tiene un modelo de gestión en función de una vía. Pero si no podemos, si la carne, discúlpeme la comparación que hacemos los serranos quiteños, ¿no?, la carne tiene el gobierno central, tiene el EMETOP y él concesiona, ¿no?, y el hueso nos dejan los gobiernos provinciales, nunca vamos a tener una forma de repago. Le cuento que el presupuesto total de todas las prefecturas es de 880 millones aproximadamente, ¿no? Si usted necesita 11.200 millones de dólares, es imposible. O sea, solo los gobiernos provinciales no lo van a hacer nunca. Doctor, quisiera que si podemos repasar las cifras, lamentablemente como es una conversación telefónica a veces no lo es muy claro. Usted hizo referencia que en lo que respecta a la competencia en vialidad para el Azuay se necesitaría para dar atención al total de kilómetros 320 millones de dólares. Aproximadamente. Estamos terminando los últimos cálculos porque recuerde que el inventario vial se hizo, pero nos falta el modelo de gestión para las vías. Es decir, cuánto nos costaría un pavimento, ¿no?, pasarle de lastre a pavimento a carpeta asfáltica, por ejemplo, ¿no?, cuánto nos costaría en el Azuay, porque no es lo mismo. Recuerde que si usted tiene pavimento importado, tal vez llegando al puerto Bolívar le salga más barato que traer el mismo pavimento que se produce en la refinería de Esmeraldas, ¿no?, que no abastece. Pero, o sea, esos costos es lo que relativiza. Pero aproximadamente podríamos estar hablando ahí, ¿no?, de más de 320 millones de dólares que necesitaría el Azuay solo para el mejoramiento al nivel inmediato superior. No le estoy diciendo que las de lastre pasen directamente a pavimento, no, sino que las de lastre pasen a doble tratamiento, por ejemplo, ¿no?, a una capa asfáltica mínima, ¿no? Pues por ahí más o menos irían las cifras de los 5.000 kilómetros que administra Azuay. Doctor, finalmente quisiéramos conocer si desde la Congope y desde luego buscando consensuar con los diferentes gobiernos provinciales, han logrado acercamientos que favorezcan de alguna manera el presupuesto, favorezcan en mejorar la situación que los gobiernos descentralizados, autónomos, provinciales tienen en este momento. El gobierno central está buscando ofrecerles alguna ayuda adicional para que cumplan con mayor eficacia las diferentes competencias que la ley les da. Nosotros ya entendemos del nuevo modelo de gestión de los gobiernos provinciales que las partidas extrapresupuestarias no ayudan definitivamente así, porque es una discriminación. Le dan a una provincia y a la otra le hace falta, y las necesidades son para todas las provincias, ¿ah? Nosotros lo que queremos del gobierno central es que nos deje gestionar precisamente. Le cuento, esta administración de Congope, ¿no?, desde cuando estuvo el presidente Montgomery Sánchez, Gustavo Baroja, ¿no?, Jorge Olmedo en la dirección ejecutiva y luego personalmente quien le habla, ¿no?, consiguió 100 millones de dólares entre DIF y BEDE, ¿no? Hoy día estamos en la negociación de 230 millones más para la vialidad de las prefecturas, pero tomemos en consideración que aparte tenemos riego, las otras competencias de las que hablamos, ¿no? Lo que necesitamos son mecanismos de gestión, ¿no? Le cuento que la banca privada nos quiere dar crédito más barato de lo que nos da el BEDE, ¿no? En el extranjero podemos capturar recursos mucho más con alianzas público-privadas o con ofertas, ¿no?, pero que tenemos una legislación que no permite a los gobiernos locales este proceso de endeudamiento, ¿no? Primero, lo que le cuento, no hay una forma de repago. Y segundo, el problema nuestro es de que todo tiene que pasar por la garantía soberana que nos debería dar el gobierno central. Y el gobierno central ya no nos da garantía soberana porque están los cupos máximos. Además, la ortodoxia económica que se está manejando en el país, ¿no?, de creer que el endeudamiento es malo, que el gasto público es malo, que la obra pública es mala, ¿no?, ha generado que
que no se nos den, que no se nos abran líneas, que nosotros tenemos relaciones con organismos internacionales, nos han dicho, señores, a ver, hay proyectos provinciales que son viables, que son rentables. Le pongo, usted ya más o menos ha hablado con usted varias veces y digo que no me gusta poner ejemplos de la provincia con la que hablo. Le pongo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las vías de Guayas. Las vías de Guayas están concesionadas al gobierno provincial y el gobierno provincial ha entregado al sector privado, ¿no? Y esas vías funcionan, ¿me entiendes? ¿No? Con esas vías, a pesar de que hay un subsidio que se paga adicionalmente desde la prefectura, pero esas vías funcionan, están en buen estado, ¿no? El Azoy tuvo una experiencia alrededor de estos temas de peajes y Pichincha lo tiene y Manabí lo tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, el problema en las provincias del norte es que toda la vía que la llamamos Panamericana, desde Rumichaca hasta Ambato, ¿no? Verá que hay peajes hasta Riobamba, pero Ambato-Riobamba no está ampliada. Y si eso se entregaría a los gobiernos provinciales, ¿no? El modelo de gestión de Tungurahua, que es un buen modelo de gestión de una vialidad, es interesantísimo. Eso nos serviría muchísimo como modelo para el resto de provincias y servirían esos recursos para la vialidad rural. Pero es un modelo de gestión, ¿no? Que lamentablemente desde el gobierno anterior venimos exigiendo que se nos dé, disculpe la comparación bien quiteña, pero la vuelvo a repetir, que se nos dé la carne, no solo el hueso, ¿no? Porque con la carne le ponemos a trabajar, sacamos recursos y podemos trabajar el hueso, que en este caso son casi estos 5.000 kilómetros que tiene hacer. Le agradecemos su gentileza, doctor Miño, por atendernos y desde luego por habernos ofrecido esa información que ojalá y resulte útil para los oyentes, útil incluso para los candidatos, útil para el crecimiento y formación de quienes comparten este espacio. A usted le agradezco muchísimo. ¿Sí? Continuamos informando, amigos oyentes. Ustedes escuchan la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W.